Les damos la bienvenida a la charla de DevSecOps para seguridad continua dentro del ciclo de vida de desarrollo de software. Hoy vamos a estar hablando de cosas muy interesantes que son referentes todas pues a este tema que se ha vuelto muy importante, muy interesante, de mucho auge en estos tiempos y es precisamente pues la parte de seguridad automatizada dentro de procesos de desarrollo de software. De una forma muy breve, tal vez una pequeña introducción. Mi nombre es Mario Robles, soy el fundador de White Jaguars Cybersecurity. Tenemos ya unos cuantos años de estar en la industria. He trabajado más que todo en la parte de Application Security, en la parte de pruebas de penetración para aplicaciones web y aplicaciones móviles. Y también pues me ha tocado dar algunas capacitaciones a lo largo de organizaciones en diferentes ubicaciones en el mundo. Em, y como parte de White Jaguars, pues ya tenemos el orgullo de ser una organización costarricense pues que se dedica a exportar servicios de ciberseguridad, no solamente pues a los Estados Unidos, sino que al resto de Latinoamérica también. Poco sobre nuestra empresa, iniciamos desde el 2010 y ya para este año pues ya tenemos oficialmente nuestras oficinas en los Estados Unidos. Nuestro equipo profesional como tal está conformado pues por un equipo multidisciplinario donde tenemos pues las certificaciones que avalan y que normalmente pues son lo esperable pues para el tipo de trabajo que realizamos. Por supuesto, no nos limitamos al tema de las certificaciones, sino que tenemos todo un programa de alineamiento y demás, pues para garantizar el nivel de servicio que tenemos que brindar. Pero entremos en materia entonces. ¿Por qué estamos acá? De repente escuchamos sobre DevSecOps, no sabemos qué es, de repente ya sabemos qué es, hemos escuchado cosas, pero lo cierto es que siempre en todos los casos, siempre existe la duda de por qué debería de preocuparme ahorita por el DevSecOps, por qué preocuparme por la automatización, ¿por qué entonces no simplemente realizar pruebas de seguridad como siempre las hemos estado realizando, con un mecanismo de siempre, con los resultados de siempre? ¿Por qué dar un paso más adelante y aplicar entonces nuevas metodologías, nuevos mecanismos? La respuesta es que queremos solucionar los problemas de seguridad en la etapa más temprana posible. Y la etapa más temprana posible es al inicio, antes de que las cosas se den, antes de que se ponga una sola línea de código. Queremos tener entonces ese mindset, tener nuestra mente preparada con ese chip de la seguridad para evitar que los problemas, que esos posibles defectos que van a llegar a nuestro software en el futuro del todo no ingresen desde el día cero. Y eso usualmente se conoce en el mundo de Application Security como mover la seguridad hacia la izquierda, Shift Security to the left. Y básicamente lo que esta ideología busca es que antes teníamos mecanismos de seguridad, llámense pruebas de penetración, llámense ejecutar escaneos, etcétera, pero los hacíamos cuando ya un entorno estaba en producción. En otras palabras, la mentalidad que teníamos antes era de que usted tenía un producto, que usted lo generó y cuando usted lo empaqueta y lo va a entregar al cliente final, usted le pega una etiqueta con un sello de seguridad. Y el problema es que encontrar problemas de seguridad, evitar que usted le pueda poner ese sello, va a hacer que usted devuelva ese producto para tener que solucionar todos esos hallazgos, todos esos problemas que pudo haber encontrado en un proceso pues tal vez más maduro, y eso resultó entonces en un retrabajo. De hecho, la gráfica que tenemos acá precisamente lo que nos muestra son estimados de horas de lo que puede costar solucionar un hallazgo, dependiendo de la complejidad, dentro del proceso o el punto en el tiempo en el cual lo hemos encontrado. Por ejemplo, si tenemos una vulnerabilidad que ha sido detectada producto de pruebas de penetración cuando
la aplicación ya estaba en producción, en otras palabras, según nuestro SDLC tradicional en la etapa de mantenimiento. Eso significa que se tuvieron que dedicar horas para encontrar la vulnerabilidad, se tuvieron que dedicar horas para crear los tiquetes para esos defectos, esos bugs que tenemos que solucionar, se tuvo que dedicar tiempo para asignar esas incidencias, meterlas dentro de un sprint, planificarlo, asignárselo a una persona, la curva de aprendizaje que va a tener esa persona analizando ese hallazgo, realizar los cambios que tenga que hacer en el código, después hacer la integración del código, pasar por un pull request, etcétera, llegar a un punto en el que se hagan pruebas de QA y finalmente, cuando ya está lanzado en algún entorno de pruebas o en el peor de los casos que se ha lanzado a producción, volver a realizar las pruebas de seguridad para verificar si fue solucionado o no. Ahí vimos que gastamos por lo menos, según la gráfica que tenemos acá, por lo menos unas 45 horas para hacer que eso sucediera. Y eso en términos de costo, costo de horas de desarrollo y de todas las personas involucradas, pues definitivamente es muy elevado. Si eso lo hubiéramos detectado desde una fase de requerimientos, por ejemplo, si no nos llevamos una sorpresa de que nuestra aplicación tenía que hacer un uso especial de los datos porque eran protegidos por una ley específica, eso significa que nuestro diseño original ya venía contemplando toda esa serie de requerimientos y eso evitó que riesgos asociados pues llegaran al código y no fuera una incidencia que alguien nos reportara entonces posteriormente en un análisis de vulnerabilidades. Lo mismo sucede si lo detectamos en el diseño, lo mismo sucede si estamos detectando vulnerabilidades directamente en el código cuando estamos codeando, si tenemos las herramientas adecuadas que nos ayuden a detectar vulnerabilidades mientras estamos digitando el código y eso evita que nosotros incluyamos esos defectos en el código y todo el ciclo pues que ya he mencionado antes. Pero entonces, cuando hablamos de DevSecOps, hablamos de agilidad y sabemos que ahora todo el mundo está enamorado porque esa es la tendencia y porque es la forma más eficiente en este momento de hacer las cosas. Todos estamos evolucionando a metodologías ágiles de todo, ¿verdad? No solo de desarrollo de software, metodologías ágiles para prácticamente todo se está utilizando ahora. Entonces, ¿a dónde quedó la seguridad si nosotros tenemos como concepto que agilidad es entregar las cosas lo antes posible? Porque queremos entregar rápido, queremos desarrollar rápido, queremos automatizar todo lo que nosotros podamos y queremos salir a producción. Pero si en ese proceso que tenemos todo fluyendo como una máquina que va caminando sin asistencia, automatizada y súper eficiente, y le metemos un proceso de seguridad en el centro, como hacer pruebas manuales de penetración, que eso involucra hacer coordinaciones, que eso involucra eventualmente estar programando una ventana de mantenimiento, tener que hacer muchas otras cosas. Eso significa tener un cuello de botella en nuestro proceso, eso significa detener esa máquina que estaba fluyendo de forma eficiente. En otras palabras, si queremos hacer DevSecOps, queremos aplicar la seguridad de forma eficiente y que sea compatible con la metodología que estamos siguiendo. Tradicionalmente lo que conocíamos como SDLC son las etapas pues que tenemos aquí en pantalla y si lo sabemos, ya lo hemos visto desde antes, teníamos fases de requerimientos, diseños, implementación, pruebas, deployments y mantenimiento. Pero así vemos acá no tenemos nada que nos diga nada de seguridad. Por eso es que decimos, la seguridad llegaba aquí como una etiqueta, como un sticker que le pegamos después de que pasaba la parte de mantenimiento, después de que entregamos un producto, le pegamos una etiqueta de seguridad
y cruzábamos los dedos pues para que esa seguridad saliera perfecta, porque si salía algo mal, teníamos que devolvernos y todo lo que ya mencioné antes. Si esto lo traducimos a Secures DLC, que aquí voy a introducir un poquito más este concepto, Secures DLC podríamos hablar entonces que es tener el SDLC que ya vimos antes y incluirle pues matices de seguridad, metodologías de seguridad, pruebas que podemos ir incluyendo y demás como parte de nuestro SDLC. Y sí, yo sé que en este momento pueden estar pensando, SDLC, estamos hablando entonces de modelos de ciclo de vida de desarrollo de software como tipo Waterfall y otros que son viejos, son old fashioned, son la forma que no es ágil de cómo trabajamos ahora. La realidad es que si vemos la seguridad dentro de un SDLC, a fin de cuentas, estas etapas, aunque estemos utilizando una metodología ágil de desarrollo, muchas de estas etapas las podemos reutilizar en este tipo de metodologías. Y eso es lo que entonces podemos tener una gama amplia de opciones de seguridad que eventualmente podemos entonces traducir a la era ágil y automatizada. Y de aquí entonces vamos a mencionar brevemente algunos de estos. Cosas, por ejemplo, como en la fase de requerimientos, podemos entonces pensar en aspectos como cumplimiento regulatorio, establecer políticas que sean internas de nuestra organización y cumplir con estándares o inclusive pues estándares propios nuestros, nuestro propio estándar de desarrollo seguro, por ejemplo. En la parte de diseño podemos pensar en modelo de amenazas, podemos pensar en revisiones de arquitectura y asesorías de seguridad, que ahorita vamos pues a hablar un poquito más sobre las definiciones de todos estos. En construcción podemos hablar de revisión de código, integración de herramientas directamente en nuestro entorno de desarrollo o los IDEs, y también aparte de entrenamiento para nuestros equipos de desarrollo, que es precisamente aquí donde evitamos que se incluyan esas nuevas vulnerabilidades en el código mismo. Tenemos una fase de pruebas que la estoy resaltando aquí en naranja porque aquí es donde normalmente vemos todos los mecanismos que podríamos llegar a automatizar de alguna forma. No necesariamente son todos estos. Ya vemos que hay metodologías que de una u de otra forma las podemos automatizar dentro de un proceso de SecDevOps o DevSecOps, y eso lo vamos a ver también más adelante. En la fase de implementación podemos hablar de guías de hardening, podemos hablar de seguridad de contenedores, si estamos utilizando contenedores, escaneos a nivel de la red para hacer pruebas de seguridad a nivel de infraestructura. Y en la fase de mantenimiento, pues todo lo relacionado con auditorías externas que nos vayan a realizar pruebas de penetración, que ya ahora sí se supone que hemos corregido pues muchos de los problemas de seguridad, y a este punto entonces simplemente es como una verificación para pegarle este sticker que estábamos mencionando, de la seguridad de nuestro producto, y por supuesto incluir entonces todo nuestro proceso, esta aplicación, dentro de un programa de mantenimiento, de monitoreo, donde ya está integrado con herramientas que capturan los eventos y poder entonces hacer detección de incidencias y demás. Algunas definiciones con respecto a lo que acabamos de hablar entonces, podríamos decir que cuando hablamos de cumplimiento regulatorio, estamos hablando de todas aquellas regulaciones que de alguna forma puedan ser aplicables a nuestra aplicación, a nuestro proceso. Si estamos trabajando para aplicaciones que están funcionando en los Estados Unidos, por ejemplo, si es información que contiene información de los ciudadanos estadounidenses, podría estar dentro del scope de protección de información federal o FISMA. Si estamos trabajando con aplicaciones con acceso a registros médicos, podríamos hablar de HIPAA.
Podemos hablar de CCPA si es una aplicación que funciona en el estado de California y tiene que rozarse con la parte de protección de datos, PIPEDA si fuera en el caso de Canadá, GDPR si fuera en el caso de la Comunidad Europea, PCI DSS si estuviéramos hablando de procesamiento de tarjetas de crédito, o si estuviéramos hablando del mismo sistema bancario nacional, estaríamos entonces rozándonos con la SUGEF 1417, que eso es parte de COVID, ¿verdad? Con algunos otros matices personalizados que le agregaron. Y por supuesto nuestra ley de protección de datos en Costa Rica, la 8968. Cuando hablamos de políticas también, estamos hablando de políticas internas de la organización. Se espera que nosotros a lo interno tengamos ya nuestro proceso de seguridad establecido con políticas de seguridad, y como parte de este proceso, entonces tenemos políticas de seguridad para el desarrollo de software y para etcétera, ¿verdad? Otros procesos que podamos tener en general. Cuando hablamos de estándares, hablamos también de, en este contexto, cuando hablamos de desarrollo seguro de software, estaríamos hablando de un estándar de desarrollo seguro de software, que ese es el que nos va a decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué prácticas tenemos que tener en consideración si estamos recibiendo datos, que tenemos que validar las entradas, que si tenemos que encodear las salidas, que si tenemos que guardar passwords en una base de datos, no guardar el password, sino que se tiene que hacer hasheado, y que si tengo que usar hashes en combinación con sal y con pimienta, no estoy bromeando, existen esos términos allá afuera y los pueden investigar. Todo este tipo de prácticas que se pueden incluir pues para definir de forma consistente todas las consideraciones de seguridad que tenemos que tener como parte de nuestro proceso de desarrollo. Cuando hablamos de modelado de amenazas, estamos hablando de evaluación de riesgos potenciales de una forma que se hace abstracta, de una forma más gráfica. Si lo queremos imaginar de alguna forma, eso es como hacer un diagrama de flujo con alguna aplicación tipo Visio, tipo Draw.io. Estas herramientas que nos permiten entonces colocar entidades como que, como una aplicación web, como colocar un navegador, como colocar una base de datos, colocar un servicio de envío de correos electrónicos o cualquier otro componente dentro de nuestro entorno, nuestra aplicación, crear las relaciones entre ellos, delimitar los límites de confianza y establecer potenciales riesgos que se deben contemplar sobre las interacciones entre cada uno de ellos. Eso se puede hacer de forma muy macro y se puede hacer de forma muy micro. Micro sería como tomar un componente de una aplicación y desmenuzarlo entre los diferentes métodos o las diferentes interacciones que tiene con otras clases y demás, para hacer el mismo ejercicio, delimitar las líneas de frontera de confianza y establecer esos potenciales riesgos en el flujo de la información. Cuando hablamos de revisiones de arquitectura, estamos hablando entonces, a diferencia del modelado de amenazas, que es un proceso muy gráfico, muy visual, cuando hablamos de revisiones de arquitectura, ya estamos hablando de algo que es muy puntual. Eso es decir, nuestro estándar de desarrollo seguro está basado en una serie de puntos que están numerados, identificados, y nosotros tenemos una lista de verificación para cumplimiento con esto, y es la que nosotros aplicamos a la hora de hacer una revisión de la arquitectura de una aplicación. Y como sucede en muchos casos, pues no tenemos que reinventar la rueda, y ya OWASP nos da procesos como el ASVS, que es el Application Security Verification Standard, y está su versión también para aplicaciones móviles, que ya son listas de verificación que nosotros podríamos utilizar entonces como parte de nuestro proceso de revisión de arquitectura. Revisiones de código, que usualmente pues se utilizan las revisiones de código como un proceso normal dentro del desarrollo de software, pero tal vez es importante en este contexto incluirle el ingrediente de la seguridad. En otras palabras, que si nosotros tenemos
historias de usuario creadas que se han hecho de una forma segura, en otras palabras, diciendo que tenemos que crear una nueva funcionalidad y que como parte de esta funcionalidad tenemos que meter consideraciones de seguridad, no se puede hacer esto, se hace referencia al estándar de desarrollo seguro y normalmente cuando esto llegue a una revisión de código, la persona encargada de la revisión de código va a revisar los criterios de aceptación y como parte de los criterios de aceptación están incluidas esas consideraciones de seguridad, precisamente pues para evitar que ese tipo de problemas pues pasen en esta etapa. Integraciones con el IDE y eso es el uso de herramientas como se les conocen como los linters, que son básicamente plugins que podemos instalar y que nos ayudan a detectar problemas, no solamente problemas de seguridad, ¿verdad? Pueden tener code smells, pueden tener otro tipo de cosas, dependencias no utilizadas y demás. Y eso es una gran ayuda, pues, mientras estamos desarrollando. Así podemos detectar problemas directamente en nuestro código antes siquiera que hagamos un commit y que mandemos el código a un repositorio. Existen soluciones comerciales, existen soluciones gratuitas. En el caso de SonarLint, se los puedo recomendar. Ese está disponible para Visual Studio Code, para IntelliJ, para PyCharm, para muchos otros. Entonces es una muy buena opción. Es de la misma gente pues que desarrolla el SonarQube, que también es pues bastante famoso en la comunidad open source. Cuando hablamos de entrenamientos, estamos hablando de capacitaciones anuales en materia de desarrollo seguro de software y no porque lo hagamos a regañadientes porque PCI DSS nos lo exige, sino porque lo hacemos de una forma proactiva en la cual nosotros queremos mejorar nuestro ciclo de desarrollo, evitar que se incluyan este tipo de defectos, porque también a la larga eso significa que vamos a reducir costos. Tenemos también las herramientas DAST, que son herramientas automatizadas para la detección de vulnerabilidades de forma dinámica. ¿A qué me refiero con forma dinámica? Son aplicaciones que ya son funcionales, son aplicaciones que están disponibles en un servidor y básicamente este tipo de herramientas hacen la mímica como si fueran pruebas de penetración y se conectan pues a estos servicios para hacer un escaneo de las vulnerabilidades, por supuesto, pues basado en las firmas que ya tienen preconstruidas. En algunos casos, pues incluyen ahí algunos ingredientes adicionales de marketing generalizado como inteligencia artificial, machine learning y todo lo que ustedes quieran agregarle, pero por lo general son herramientas entonces que hacen la mímica de hacer penetración de aplicaciones, pero de forma automatizada. Por supuesto, una herramienta automatizada pues puede estar preparada para detectar muchos tipos de vulnerabilidades, pero sin embargo pues no llega a poder reemplazar pues las habilidades y el conocimiento de o la malicia que una persona pueda tener en caso de que se presenten escenarios pues que no son cubiertos por una herramienta automatizada. Opciones en el mercado hay muchas, desde gratuitas hasta comerciales, como en el caso de Burp, que hay una versión que es Community, que es gratuita, y una versión que es Pro, que es standalone, ¿verdad? Es un clientecito, y tienen una versión que es Enterprise, que ya es basada en un servidor web. Está lo WhatsApp, que es gratuito y es open source, y hay otros como Acunetics, como NetSparked, el AppScam, que antes era de IBM y que ahora es de HCL, y etcétera, ¿verdad? Insight, AppSec, de Rapid7, etcétera. Herramientas de análisis estático de código, mejor conocidas como SAST, son herramientas que pueden tomar el código fuente de una aplicación y encontrar vulnerabilidades directamente en el código. Si fuera el caso que tenemos aplicaciones que son compiladas, estaríamos hablando entonces de que en muchos casos este tipo de escáneres tienen la capacidad de compilar componentes, valga la redundancia, compilados y poder encontrar vulnerabilidades directamente pues en su código fuente. Opciones hay también open source y hay comerciales. En el caso, por ejemplo, de SonarQube, ellos tienen versiones que son gratuitas
y tienen versiones que son comerciales. Dicho sea de paso, pues SonarQube no es solamente para la parte de seguridad, sino que también ellos ven toda la parte de calidad de software también. Y también están pues sus versiones de AppScan, Checkmarks, Veracode, Fortify, que son como de los más conocidos allá afuera, y FXCOP, que es pues muy enfocado en la parte de .NET también. Otro tipo de herramientas que han surgido y que a veces se ven como en combinación con análisis estático de código, precisamente pues porque algunos de estos escáneres los realizan también, pero en algunos casos se ven como herramientas independientes y se conocen también como SCA o SCA o análisis de composición de software, Software Composition Analysis. Y este tipo de herramientas lo que hacen es buscar defectos, pero hacen detección de vulnerabilidades conocidas en componentes o en dependencias utilizadas. En algunos casos, pues las herramientas SAS también lo hacen, pero en algunos casos utilizan interacción con herramientas de terceros para hacer este tipo de detecciones. Herramientas como LOWAS Dependency Check, que es open source. Está la gente de Black Dog, que han crecido mucho últimamente, Sonatype, Retire.js, que ese es gratuito, es abierto para toda la parte de librerías en JavaScript. La gente de Snykt, que se ha vuelto muy famosa en la parte de revisiones de NPMs para Node.js, etcétera. Opciones hay bastantes, desde gratuitas hasta comerciales. En el caso de búsqueda de vulnerabilidades de nueva generación, si lo queremos ver así, ya han perdido su momento en el tiempo, porque ya pasaron ciertos años, entonces ya no son tan frescos, ¿verdad? Tan novedosos, pero siguen siendo las últimas metodologías disponibles en el mercado, son los que son IAST, por ejemplo, que IAST eso es de Interactive Application Security Testing, y son básicamente en conjunto con el RASP, que eso es de la R viene de runtime, son herramientas que de forma interactiva o en tiempo de ejecución o en ambos casos pueden revisar o se pueden unir directamente al framework que se esté utilizando para detectar vulnerabilidades en tiempo real y en algunos casos pues detenerlas también. Muchas de estas son basadas en agentes que se instalan y existen ahí algunas preocupaciones con respecto al tema del performance. Yo sé que los fabricantes a ustedes les van a decir que no hay ningún impacto del performance y del rendimiento del servidor ni nada de esto, pero aún así siempre se ve con ojos de recelo pues cuando llegamos al equipo de DevOps, porque siempre tener un agente adicional instalado en el servidor pues involucra algún tipo de sacrificio desde el punto de vista de rendimiento. Luego tenemos el concepto de hardening, que cuando hablamos de hardening estamos hablando de endurecimiento. Y esto ya sea de que lo vamos a hacer por medio de guías de hardening con mejores prácticas para tener nuestra propia receta en casa para saber cómo levantar un servidor con ciertas características y que venga ya con todo lo requerido de seguridad, o si queremos utilizar recetas ya construidas en archivos y que se utilicen por medio de herramientas de orquestación como tipo Puppet o tipo Chef y similares. Y este tipo de recetas pues nos ayudan a hacer deployments de servidores pues que ya vengan con estas recetas hardeneadas y con estas consideraciones de seguridad. En otros casos, digamos que no queremos aplicar guías de hardening y todo esto porque ya es como medio de la vieja escuela y simplemente pues no nos complicamos la existencia si tenemos instancias en el cloud y tenemos en otros lados, simplemente utilizamos imágenes que ya han sido endurecidas por terceros, como es el caso de CIS. Entonces es muy común en organizaciones ver que bajan instancias de servidores de cualquier sistema operativo que ya vienen hardeneadas, si lo queremos ver así, en cumplimiento con CIS Level 1 o CIS Level 2. Y eso ya dependiendo de qué tan estricta queremos que sea la seguridad.
Luego tenemos la seguridad de contenedores, que cuando hablamos de seguridad de contenedores, pues por supuesto eso es algo que ha surgido con toda esta era de Docker y Kubernetes y todo este tipo de mecanismos que utilizamos ahora para hacer los deployments de las aplicaciones. Por supuesto que también hay herramientas para hacer revisiones de las recetas de construcción de los contenedores o también pues para hacer revisiones de los contenedores mismos cuando ya están funcionales. Luego tenemos los escaneos de red, que son básicamente utilizar las herramientas tradicionales de búsqueda de vulnerabilidades, pero que están enfocadas en la parte del nivel de infraestructura. Existen algunos gratuitos y abiertos como OpenBAS. Tal vez OpenBAS tiene una base de firmas pues bastante grande, que OpenBAS fue lo que antes fue Nessus y siguió por el lado de open source como un fork y se convirtió en OpenBAS. Nessus antes que era abierto se volvió código cerrado y ahora es comercial. Existen otros como Qualys, como Rapid7, etc. Luego tenemos el concepto de auditoría externa, que cuando hablemos de auditorías externas, entonces estamos hablando de que tenemos que cumplir con alguien de afuera que nos está exigiendo alguna evidencia de algo, ya sea ISO 27001, ya sea COVID-5 o el que sea, la versión que sea, PCI DSS, HIPAA, FISMA, etcétera. Son ese tipo de consideraciones que tenemos que tener pues como parte de nuestro proceso. Cuando hablamos de pen testing, para finalizar, estamos hablando de pruebas manuales de seguridad realizadas sobre entornos que son funcionales o aplicaciones que están trabajando, que se supone que son estables, para detectar vulnerabilidades que son críticas o de severidades pues altas en su mayoría, y que son pues todo ese tipo de cosas que no son detectadas por las herramientas automatizadas. Y eso es lo que le da valor al pen testing sobre el uso de herramientas automatizadas, porque todavía no han llegado a ese punto de decir totalmente podemos reemplazar el trabajo que puede hacer una persona. Yo sé que existe mucho marketing afuera sobre herramientas de nueva generación con inteligencia artificial que pueden detectar pues lo mismo que una persona. La realidad es que es muy complejo y conforme van saliendo nuevos tipos de exploits, se vuelve pues muy difícil estar automatizando este tipo de cosas a menos de que se creen firmas, pero si son vulnerabilidades de día cero, en otras palabras, vulnerabilidades que son muy dependientes de la arquitectura misma de la aplicación, la parte de inteligencia artificial pues sigue teniendo sus problemas lidiando con ese tipo de cosas. Y al final entonces llegamos a la parte de DevSecOps, o también algunos le conocen como SecDevOps. Y aquí hagamos esta desambiguación. Yo sé que existen unos problemas allá afuera. Hay personas que lo consideran DevSecOps, hay personas que lo consideran como SecDevOps. Pueden usar un término o el otro. En algunos casos, inclusive, existen grupos que tratan de hacer una diferenciación entre los dos, diciendo que cuando es DevSecOps, entonces estamos hablando de desarrollo orientado a la parte de Security Operations, porque se ve más la parte de SecOps, pero cuando vemos la parte de DevSecOps y lo comparamos con SecDevOps, entonces decimos que eso es seguridad pegada al DevOps, y mucha gente entonces ahora está tratando de decir que ahora es SecDevOps, precisamente porque es tomar procesos que ya existían de DevOps y pegarle la seguridad a eso. Yo, sinceramente, yo no veo diferenciación entre los dos. Siento que tal vez es innecesario hacer una separación de estos, porque básicamente es incluir seguridad dentro de los procesos, independientemente de lo que sea, porque tampoco podemos decir que la seguridad es un plugin que se lo vamos a estar metiendo al DevOps, y tampoco vamos a decir que, o tampoco quisiera que se interprete que el DevSecOps estamos hablando de seguridad que solo aplica para DevOps, porque perfectamente nosotros sabemos que cuando trabajamos en desarrollo de software,
es muy difícil que nosotros apliquemos 100% un modelo de SDLC. Lo más común, y eso ya lo he visto en múltiples países, lo más común es que uno tenga un híbrido, y ese híbrido es que puedes tener matices de uno, de repente estás siguiendo Scrum, y yo sé que Scrum es muy restrictivo con respecto a que si no estás cumpliendo 100% con lo que dice Scrum, ya no es Scrum, pero la realidad es que existen híbridos allá afuera. Y por eso entonces no quisiera atar el tema de DevSecOps a que simplemente es aplicable para quienes están usando DevOps, sino que independientemente de cómo están haciendo la seguridad dentro de su ciclo de desarrollo, pueden incluir prácticas de seguridad, y por eso es que está el material como lo tenemos establecido entonces en esta presentación. Y usualmente así es como podemos ver algunas de las metodologías que mencioné antes cuando ya la estamos aplicando entonces en un delivery pipeline. Cuando hablamos de un delivery pipeline o una tubería de entrega, estamos hablando de esa máquina automatizada que mencionamos antes, ¿verdad? Es ese proceso que tiene la mayoría de automatización, que garantiza que tenemos herramientas que pueden ir ejecutando de forma secuencialmente diferentes etapas hasta entregar un producto. Y tenemos algunas herramientas y metodologías de seguridad que precisamente se pueden automatizar y se pueden incrustar dentro de esto. Y para las primeras tres etapas de un SDLC tradicional, bueno, ahí estoy cambiando y estoy incluyendo la parte del version control, pero en esas primeras etapas tempranas podemos hablar de tener entonces linters para que nos ayuden en la parte de detección de vulnerabilidades mientras estamos codeando, que eso es un proceso que sí es manual, pero evitamos incluir ese tipo de efectos al inicio, y que estén alineados nuestros tiquetes y toda la forma en cómo estructuramos nuestro proceso de desarrollo, que esté alineado entonces a un estándar de desarrollo seguro. Utilizar modelado de amenazas en etapas tempranas de definición de requerimientos y demás. Hacer revisiones de arquitectura cuando se hacen entonces cambios sustanciales en la aplicación, cuando hay un major release o cuando hay un feature change o algo que cambie o impacte pues varias funcionalidades de la aplicación, o al inicio mismo de un proyecto. También entonces hacer historias de usuario que sean seguras. No simplemente puedes decir yo como usuario quiero hacer tal cosa para lograr un objetivo, considerando que tengo que cumplir con que las entradas tienen que ser validadas, que si estoy recibiendo fechas se deben validar los tipos según lo que establece en el estándar de desarrollo seguro en la sección taca taca, y ponemos un enlace. Y este tipo de consideraciones precisamente para que la seguridad forme parte de nuestro día a día. Luego, cuando pasamos ya a la parte que es automatizable, por decirlo así, ya estamos entonces hablando de poder construir el software, hacer los builds, ¿verdad? Compilarlos, hacer las pruebas que también se pueden automatizar, las pruebas unitarias y este tipo de cosas, y también ir metiendo los matices de seguridad en cada uno de esos. Vamos a tener usualmente la etapa de build, la parte de test y la parte de utilizar un repositorio de artefactos para guardar entonces esos productos que estamos generando, pero en el medio queremos estar seguros de que la aplicación compile bien y que también está libre de vulnerabilidades por análisis estático de código, y que también no está utilizando dependencias que sean vulnerables, y también estamos haciendo análisis de composición para estar seguros de que no tenga no solamente defectos de seguridad, sino cualquier otro tipo de defecto de calidad de software, y también manejar casos de abuso. Podemos crear no solo casos de uso, sino también casos de abuso. No solamente verificar que la aplicación funcione de la forma esperada, sino también tratar de abusar de la aplicación y verificar si somos capaces de abusar de las funcionalidades. Esos son casos de abuso y son pruebas también que podemos automatizar como parte de nuestro proceso de QA. Y si lo vemos de alguna forma,
esto es como la forma más próxima que podemos tener para automatizar pruebas de penetración, porque estamos haciendo la mímica de pruebas que pudimos haber hecho de forma manuales cuando la aplicación estuvo en producción, pero las estamos haciendo en una etapa más temprana de QA. Eventualmente también vamos a tener, aparte de los casos de abuso, vamos a necesitar tener integración con herramientas de issue tracking, precisamente pues para poder tener una forma de cómo reportar todas esas incidencias, todos esos hallazgos que estamos detectando por medio de todas esas metodologías que estamos utilizando. Una vez que ya pasamos esa etapa de prueba del producto, de hacer esas pruebas de seguridad y demás, ya podemos pasar entonces de integración continua, pasar a la entrega continua. Si lo vemos de alguna forma, en la parte de integración continua no tuvimos acceso a una aplicación funcional. Y en este caso, el contexto de casos de abuso, pues lo estamos aplicando a pruebas unitarias de seguridad, que son de ese tipo de pruebas que ya están directamente en el código y que se pueden ejecutar de forma automatizada como parte de ese proceso de integración continua. Ahora bien, cuando ya pasamos a entrega continua, estaríamos hablando entonces que ya tenemos un proceso que hace deployments, en otras palabras, implementaciones, se levanta un servidor que ya es funcional, ya es accesible y a ese entonces, ahora sí, es el que podemos ejecutarles análisis dinámicos, si queremos utilizar IAST, si queremos utilizar RASP. Normalmente aquí es donde encajan bien estos porque ahí no importa si tenemos que instalarle un agente a un servidor, porque simplemente es un servidor de pruebas. Entonces no lo estamos usando en producción y podemos encontrar ese tipo de vulnerabilidades. Podemos ejecutar los escaneos de vulnerabilidades a nivel de infraestructura. Si queremos ejecutar acá los casos de abuso ahora traducidos a pruebas funcionales o no funcionales, que ya son como parte del proceso de QA. Y por supuesto, pues tener toda la parte de issue tracking para poder llevar el registro de todos esos hallazgos que estamos detectando. Y aquí ya se hace entonces la configuración de monitoreo en el caso de que ya llegue un punto en el que se hace un deployment, pues para un entorno de producción, ya tenerlo listo y preparado para toda la parte de monitoreo, tenerlo conectado con un SIEM para recolectar todos los eventos y ya ahí entra en juego entonces toda la parte de monitoreo o la parte de detección de potenciales amenazas que se hagan por medio de un eh, Security Operations Center o mejor conocido como un SOC. ¿Cómo podemos ver entonces todo esto que acabo de mencionar en un ejemplo aplicado y real? Y aquí tenemos un ejemplo para tratar de visualizarlo de alguna forma un poco más entendible. Imaginémonos que tenemos un proceso en el cual nosotros creamos una historia de usuario, ¿verdad? Eso es decir, yo como usuario quiero hacer tal cosa para cumplir un objetivo considerando todos los aspectos de seguridad y que se cumplan todos los objetivos funcionales del tiquete. Listo, lo asigno a una persona, esa persona lo recibe, crea un feature branch, que básicamente eso es crear una nueva rama separada del repositorio que estaba trabajando para trabajar de forma segura, pues en su propio tiquete, realiza el código que tenga que realizar y una vez que ya ha hecho todas sus pruebas locales, una vez que ya está seguro de que todo se está cumpliendo, se envía a pull request, que eso es básicamente solicitar que nuestro código se integre con el código base que ya teníamos del repositorio. Y ahí es donde una persona realiza un code review, y esa es una revisión de código. Como nosotros ya habíamos hecho un user story con consideraciones de seguridad y teníamos bien establecidos los criterios de aceptación, la persona que va a estar realizando ese code review puede revisar entonces ese etiquete original y ver cuáles son los criterios de aceptación desde el punto de vista de seguridad y los va a verificar antes de dar una aprobación para que ese código se integre. Si lo vemos, todas estas partes que están en gris
básicamente son cosas que se tienen que hacer manualmente. No podemos reemplazar a una persona realizando el código en este momento. Bueno, yo sé que ahora han salido algunas cosas que dicen que sí se puede automatizar la creación de código, pero hablemos de hoy, todavía sigue siendo así. Y aquí termina entonces, con la aprobación de este code review, termina nuestra fase manual, si lo queremos ver así. Y a partir de ese punto tenemos nuestro primer security gate. Y el primer security gate, eso es como una puerta. Y tenemos un guarda, que ese oficial de seguridad es el que dice si pasamos esa etapa o no la pasamos. Y esa primera etapa es el code review. Si pasó el code review, ya ahí empieza la automatización, y marcados en azul claro tenemos entonces todas esas etapas que pueden ser automatizables y que son enfocadas en la parte propia de desarrollo de software. En otras palabras, vamos a utilizar un compilador y eso ya es automatizado para garantizar entonces que el producto compila y que funciona, que es lo mínimo que necesitamos. Después de eso, se ejecutan las pruebas unitarias, porque aparte de que el software compila, ahora tienen que hacerse esas pruebas unitarias para estar seguro de que todos esos cambios que se hicieron en este nuevo feature están siendo validados. Y es aquí en estos unit testing que podemos meter estos matices de seguridad para probar casos de abuso directamente en los unit tests. Luego pasamos al análisis de composición, que no lo estoy marcando como seguridad acá, porque básicamente serían como las verificaciones de calidad iniciales, como encontrar los code smells y este tipo de cosas, utilizando referencias a librerías que no están siendo utilizadas, este tipo de cosas. Luego pasamos a análisis estático de código, y es aquí donde sí volvemos a poner un nuevo security gate y nosotros establecemos una política y nosotros decimos si la aplicación tiene vulnerabilidades de tipo alto y de tipo crítico, entonces nuestra política dice se rompe la tubería. En este momento de aquí no pasó, no logró superar este security gate. Si entonces tiene hallazgos de tipo medio o de tipo alto, podríamos conectarnos con un issue tracker y loguear estos hallazgos para que alguien nos corrija, pero después de que se hizo el deployment. De esa forma, entonces, tampoco los dejamos fuera del radar. Luego de esto, ya podemos tener entonces superada esta etapa de validación de seguridad, de este security gate, y pasamos a un deployment, que ahí es donde ya se implementa el servidor como tal, se pone en función, y aquí ya podemos hacer entonces escaneos de seguridad a nivel de red para estar seguros de que la implementación a nivel de red como tal está bien, y posteriormente también hacer las pruebas con análisis dinámico de seguridad para garantizar que las vulnerabilidades pues más comúnmente detectables no sean pues descubiertas. Eso es como para darle un nivel de aseguramiento. Después de eso vienen pues las pruebas de QA, que si esto ya lo tenemos automatizado, podemos ejecutar las pruebas de QA de forma automatizadas, y después también metemos el próximo matiz de seguridad en el caso de casos de abuso en pruebas funcionales y no funcionales. Y básicamente entonces es donde vamos a hacer esto que mencioné antes, de automatizar las pruebas de seguridad, las pruebas de penetración, y este es nuestro último security gate, en el cual nosotros decimos si todo pasó, todo está perfecto, este fue nuestro último security gate, y ya aquí superamos esta etapa y quedó entonces listo el servidor. Obviamente pues esto es solamente un pipeline. Si estuviéramos hablando de que este era un pipeline de desarrollo, en el último de los casos pues ya tenemos una aplicación que está funcional, que está alcanzable, por si se tienen que hacer algún otro tipo de pruebas de aceptación y demás. Y después se podría entonces pasar a otro nuevo pipeline, que sea un pipeline de staging, o si se hacen algún tipo de verificaciones de aceptación de usuario como un UAT,
y una vez que ya tenemos pues todas las comprobaciones, se permite que el código se combine, se haga ese merge con producción y se pueda hacer un deployment automatizado de producción. Pero básicamente así es como lo podemos ver entonces todo este proceso de DevSecOps aplicado en la vida real. No estoy diciendo que muchas de las organizaciones tienen esto desde el día cero. Normalmente pues va a existir una curva y esa curva va a ser que probablemente pues la primera vez que ejecuten un escaneo de seguridad van a tener una cantidad gigantesca e insana de vulnerabilidades y obviamente pues si ustedes configuran para que se les rompa el pipeline basado en una política en ese punto, pues del todo no van a poder hacer ningún deployment o entrega de código porque no va a pasar hasta que se solucionen todas esas vulnerabilidades. Por eso es que eso se puede ir mejorando con el tiempo, incluir primero alguna metodología, llegar al punto maduro en el que se solucionó todo. Cuando llegan a ese punto pueden habilitar la política y ahora sí implementemos nuestra próxima metodología y poco a poco van subiendo esos escalones de seguridad hasta llegar a un proceso que es mucho más maduro. Algunas conclusiones entonces que podemos tener sobre todo esto que hemos estado hablando. DevSecOps entonces no es exclusivo de DevOps, es importante que tengamos eso claro. La seguridad la podemos incluir sin importar el modelo de desarrollo seguro de software. Eso es algo que es muy importante. Ya sea metodologías ágiles, ya sea que estamos haciendo waterfall con algunas cosas automatizadas, ya sea que tenemos un híbrido, como le queramos llamar, la seguridad siempre la vamos a poder meter de una u de otra forma. La automatización de procesos definitivamente reduce costos, incluyendo los de seguridad, y no solamente los de seguridad, por supuesto, en la parte de metodologías de seguridad también. Y a la larga, entonces, eso significa que ustedes van a tener que crear menos tiquetes, van a tener menos desorden en sus sprints, porque van a tener menos bugs, menos cosas que van a alterar entonces su backlog si van pues cumpliendo con un proceso maduro de crecimiento en el cual llegan a un proceso que ya va fluyendo de una forma mucho más eh, continua. Existen soluciones tanto comerciales como open source que pueden utilizar. Entonces, esa excusa que existe por ahí que se dice que es que la parte de automatización es muy cara, en realidad pues tenemos opciones open source y hay colores y hay sabores. Si nosotros estamos en un punto en el tiempo en el cual no tenemos presupuesto pero queremos tener algo, es mejor tener algo que sea aunque sea open source que no tener nada. Si ya tenemos un presupuesto y podemos optar por herramientas comerciales que ya sean pues más grandes, también hay rangos de herramientas comerciales que van desde precios accesibles hasta herramientas de última línea que cuestan pues considerablemente bastante. No es una excusa el tema de los costos pues para poder implementarlo. Y otra cosa muy importante es que la seguridad no es solo ejecutar escaneos. El objetivo principal es evitar que el código se desarrolle de forma insegura desde el inicio. En otras palabras, quitarnos ese chip de pensar que la seguridad es esa etiqueta, ese sello de seguridad que le pegamos a una caja cuando ya está hecha y ya la estamos a punto de entregarla. Porque la seguridad no puede ser un plugin que le podemos agregar a nuestros procesos. Tenemos que hacer un proceso en el cual la seguridad forma parte de cada una de las etapas que nosotros tenemos, como ya lo vimos en cada una de las diferentes cosas de seguridad que podemos hacer independientemente de las etapas del SDLC. Y definitivamente, pues prevenir es más barato que recuperar. Les puedo asegurar que ejecutar pruebas de penetración, ejecutar pruebas de análisis estático o dinámico, les va a salir más barato que tener que seguir un proceso escandaloso de respuesta a incidentes y tener que afrontar una brecha de seguridad y tener que reconocerlo de forma pública con sus clientes y todo el impacto reputacional que eso pueda tener y también considerando que los servicios de respuesta a incidentes y de investigación forense tienen un costo pues mucho más elevado que los costos de realizar pruebas de penetración.
Entonces tenemos ya bastantes motivos importantes de por qué entonces podríamos considerar la implementación de la seguridad dentro de nuestro SDLC, y la decisión que nos queda ahora es simplemente pues dar ese paso, interesarnos más, dar ese seguimiento y no dejar pues simplemente que nos enfríe y se nos quede ahí en el tiempo. Si tuvieran cualquier pregunta relacionada con esto, por supuesto, pues que me pueden contactar. Ahí está mi información. Me pueden enviar un correo, me pueden dar una llamada y con mucho gusto, pues los podemos ayudar. Nosotros en White Jaguars trabajamos muy de la mano con la comunidad, y eso significa que damos asesorías gratuitas, y si fuera para ayudarles pues a dar esos primeros pasos de alguna forma en la que tal vez los podamos orientar y que eso no tenga ningún costo, nosotros con mucho gusto les podemos apoyar en ese sentido. Sin más, lo que me queda es darles las gracias. Espero que el material pues les haya sido de mucha ayuda, y aquí quedamos entonces a su disposición en el caso que tengan cualquier consulta en la que les podamos colaborar. Muchas gracias y que estén bien.